Buenas noches para todos los estudiantes que en este momento se encuentran conectados a esta tercera y última webconferencia del curso Microeconomía 2. Esta tercera webconferencia la vamos a desarrollar a partir de la fase número 4, denominada Externalidades y Bienes Públicos. Permítame, confirmo si ya estoy grabando la sesión. Sí, efectivamente se está grabando la sesión y vamos a compartir nuevamente pantalla por aquí. Ok. Bien, entonces mi nombre es Marlio Daniel Perdomo. Yo soy el director del curso Microeconomía 2 y la idea es hacer esta webconferencia desde la explicación de esta fase número 4, externalidades y bienes públicos, para poder entender lo que debemos desarrollar, lo que debemos presentar en el entorno evaluación. Es por eso que hacemos primero alusión a la guía de actividades y a la rúbrica de evaluación de esta fase número 4, empezando por mencionar que el puntaje máximo de esta actividad son 125 puntos, que la actividad inició el lunes 14 de abril y que culmina el domingo 11 de mayo. Entonces todavía tenemos unos buenos días para que hacer nuestros respectivos aportes. ¿Y qué es lo que se espera con esta actividad? Lo que se espera es que los estudiantes reconozcan otras categorías de fallos de mercado, su forma de funcionamiento y las consecuencias que ocasiona al equilibrio económico. ¿En qué consiste la actividad? Son básicamente tres actividades. La primera menciona que la globalización, los desafíos ambientales y las crisis humanitarias han puesto de manifiesto la necesidad de contar con bienes públicos que trascienden las fronteras nacionales. Los bienes públicos se caracterizan por ser no excluyentes, es decir, disponibles para todos, y no rivales, es decir, que su uso no se reduce a la disponibilidad para otros. Cuando estos bienes afectan a la población mundial, se convierten en bienes públicos globales cuya provisión enfrentan diversos obstáculos, como la falta de incentivos y el problema del polizón. Entonces, desde esta perspectiva, la actividad número 1 tiene una pregunta que debemos resolver. Y esta pregunta es: ¿qué características hacen que la provisión de bienes públicos mundiales sea especialmente desafiante en comparación con las provisiones de bienes públicos locales o nacionales? Entonces nos dan cuatro opciones de respuesta, donde la primera dice A: la necesidad de una cooperación internacional y la falta de organismos con autoridad global para imponer regulaciones y medidas fiscales. B, la rivalidad y exclusividad de los bienes públicos globales que aumentan los costos de su provisión. C, la capacidad de los bienes públicos globales para generar suficientes recursos financieros para cubrir los costos de su provisión. Y D, la irrelevancia de los efectos indirectos y la corta duración de los beneficios que aportan los bienes públicos y globales. Nos dicen entonces que debemos escoger entre A, B, C y D la respuesta que sea la correcta, y además de eso debemos argumentar por qué escogimos esa respuesta. La actividad número 2 menciona lo siguiente: en el análisis de las externalidades, un productor está considerando si debe ajustar su producción debido a los efectos negativos de la contaminación que genera. Desde la perspectiva económica, ¿cuál de las siguientes opciones sería una solución eficiente para internalizar los costos sociales asociados con la contaminación y hacer que los costos privados reflejen estos efectos? Entonces nos dan nuevamente cuatro opciones de respuesta. La opción A es aplicar un impuesto sobre el productor que sea igual al costo social de la contaminación que genera. La opción B es otorgar subsidios al productor para incentivar un aumento en la producción.
La opción C es permitir que el mercado determine libremente los niveles de producción sin intervención del gobierno. Y la opción D es implementar incentivos para promover un mayor consumo de los bienes producidos. Tenemos que hacer nuevamente lo mismo. Responder la pregunta, perdón, eligiendo la respuesta correcta y argumentando por qué hemos escogido dicha respuesta. Y la actividad número 3 menciona lo siguiente. Una fábrica de papel llamada Papeles del Río S.A. se encuentra ubicada cerca de un río. Durante el proceso de producción, la fábrica vierte residuos químicos en el río, lo que genera un impacto negativo a los pescadores locales y a la comunidad que depende del agua. Eh, bueno, que dependen del agua del río para diversas actividades. Los costos de producción y los ingresos de la fábrica son los siguientes. Entonces nos dan un costo privado de producción de 250 por tonelada de papel, un ingreso por venta de papel de 400 por tonelada, los costos externos por contaminación por un valor de 60 por tonelada. Los pescadores y la comunidad han calculado que el costo total de la contaminación, es decir, los costos externos, para ellos es de 60 por tonelada de papel producido. Nos preguntan entonces que calcule el costo total, costo social total de producir una tonelada de papel, que determinemos el nivel de producción eficiente desde el punto de vista social si la fábrica produce 100 toneladas de papel por mes, que propongamos una política gubernamental para corregir la externalidad negativa y por último que analizamos el impacto de la política propuesta en la producción de la fábrica y en el bienestar de la comunidad. Estos son los tres puntos que se deben resolver para que entonces la actividad se entregue de manera individual. Debemos entonces participar en el foro. Pueden participar respondiendo una, dos de estas preguntas y la evidencia o el documento que ustedes entregan en el entorno de evaluación será un documento en formato Word o PDF con las siguientes características. Debe tener una portada, una tabla de contenido, una introducción, el objetivo general, entre dos y tres objetivos específicos, una justificación, el desarrollo de la actividad, es decir, la solución de los tres puntos, unas conclusiones y las respectivas referencias bibliográficas. Finalmente, la guía dice que el trabajo final se presentará en el entorno de evaluación y el archivo se denominará como fase 4 raya al piso, grupo tal. ¿Sí? Entonces colocamos el número de grupo. Hasta ahí, entonces, hemos recordado, digámoslo así, de lo que se trata esta actividad. Ahora bien, para resolver, para poder resolver entonces estos tres puntos, pues vamos a hablar en esta webconferencia un poco sobre las externalidades y los bienes públicos, porque como lo mencionaba, pues son aspectos claves en microeconomía que afectan el equilibrio económico y pues vamos a mirar cómo se relaciona todo esto de los bienes públicos con las soluciones económicas para internalizar los costos sociales de las externalidades de la contaminación o de externalidades como la contaminación. Entonces, mencionando primero eh, qué son esos bienes públicos, ¿no? Entonces, empecemos hablando un poquito sobre esa provisión de bienes públicos y vale la pena destacar que pues la provisión de bienes públicos es un asunto que afecta pues no solamente a los países de manera individual, sino que esto afecta realmente es a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es involucrar problemas o problemáticas que no conocen frontera. Eh, por ejemplo, el cambio climático, ¿cierto? Por ejemplo, la última pandemia que todos la vivimos,
eh, que conservar la biodiversidad, que la paz, ¿cierto? La paz mundial. Estos son algunos ejemplos de bienes públicos globales que definitivamente requieren toda nuestra atención y toda nuestra cooperación. Entonces, básicamente podríamos decir que los bienes públicos se caracterizan porque, por un lado, no son excluyentes y por otro lado, no son rivales. Esas son dos características fundamentales de bienes públicos. Entonces, mm, ¿qué significa que sean no excluyentes y que sean no rivales? Es decir, que acceder a ellos pues, esté disponible para todo el mundo, ¿no? Y que su consumo por parte de una persona que no impida, el consumo de esa persona no impida que otros también puedan utilizarlo. Entonces, eso es lo que lo hace no excluyente y eso es lo que lo hace como no rivales. Sin embargo, mm, la provisión de estos bienes a nivel global sí presenta una serie de desafíos en cuestiones económicas. ¿Cuáles pueden ser esos desafíos? Por ejemplo, la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque es que a pesar de que estos bienes son esenciales para el bienestar de toda la humanidad, pues muchos países no tienen, digámoslo así, como incentivos suficientes para colaborar, para apoyar, ¿no? Y esos intereses nacionales muchas veces entran en conflicto con los objetivos globales, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque hace falta en muchas ocasiones algo que le llaman como una autoridad global, ¿cierto? Es decir, una autoridad global, una autoridad con el poder de imponer regulaciones que sean efectivas, ¿sí? Eh, para esa coordinación de estos bienes públicos, ¿no? Entonces, podría decirse que la autoridad global sería como uno de los mayores obstáculos que pueden enfrentar problemas como el cambio climático. ¿Por qué? Porque pues, las emisiones de un país X pueden afectar a todo el mundo, pero definitivamente ahí es una responsabilidad compartida. eh, Por otro lado, podríamos hablar de que los bienes públicos globales también se enfrentan a desafíos financieros. Em, ¿Por qué? Porque eh, pongamos el caso de, por ejemplo, los servicios de salud en todo el mundo, como la protección del medio ambiente, ¿sí? Todo esto requiere de inversiones grandísimas. Y pues muchos países como nosotros, como el nuestro, pues no tienen la capacidad de financiar estos esfuerzos por sí mismo. Y pues eso hace pues, que haya necesidad de crear otros mecanismos que sean un poco más eficientes para financiar estos bienes de una mejor manera. Mm, Pero también es interesante que comprendamos que esa rivalidad y esa exclusividad, pues no siempre están ausentes en los bienes públicos, porque es que a veces ese acceso limitado a ciertos recursos como el agua o como los ecosistemas, pues pueden generar competencias también entre otras naciones. Y eso puede, pues, aumentar también la complejidad para gestionarlos. Por lo tanto, nace una pregunta que podríamos hacernos y es, ¿cómo podemos abordar esos desafíos, sí? Por eso, la cooperación internacional es supremamente importante eh, para abordar estos como un desafío, ¿cierto? Como una solución, la cooperación internacional, pero que esa cooperación internacional pues vaya acompañada de algunas políticas que sean más eficaces y que pues, se alineen a los intereses nacionales y a los intereses globales. Por eso, eh, la Organización de Naciones Unidas, ONU, eh, se reunió eh, y sacaron, yo sé que ustedes han escuchado, sacaron lo que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí?
crearon toda una agenda, le llamaron la Agenda 2030 con 17 objetivos, donde el primero es poner fin a la pobreza. Recuerdo que el cuarto es salud y bienestar. Entonces, esos son problemáticas generales y esos son, eh, mm, sí, problemáticas que definitivamente merecen el interés global. Em, por allá, otro objetivo de los de desarrollo sostenible menciona el trabajo decente, ¿sí? Entonces, muchos países están alineados con esos objetivos de desarrollo sostenible y Colombia pues no puede ser la excepción. Es más, cuando ustedes desarrollen su trabajo de grado, próximamente hagan su trabajo de grado, se van a dar cuenta que sea cual sea el tema que ustedes aborden en su investigación, en la parte de la justificación tienen que mencionar a qué objetivo o a qué objetivos de desarrollo sostenible le está apuntando su proyecto, porque hoy en día todo está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene que ir alineado con las líneas de investigación del programa que ustedes están estudiando, que en este caso es el de economía, que tiene que estar alineado con las necesidades territoriales o las necesidades del territorio. Entonces, mire que todo esto, esta problemática de los bienes públicos que estamos abordando en esta web, pues tiene una razón de ser, ¿sí? Mm, a manera de conclusión sobre estos provisión de bienes públicos globales, podríamos decir que es una tarea que sí resulta bastante compleja y que finalmente pues requiere de una cooperación, ¿sí? De incentivos que sean adecuados y que se adopten enfoques que sean más prácticos y que definitivamente sean más realistas, porque si bien es cierto, los desafíos son grandísimos, ¿sí? Pero también son grandes las oportunidades pues, que tenemos para mejorar la calidad de vida de todas las personas, ¿sí? Todas las personas a nivel mundial a través de ese esfuerzo conjunto. Entonces, por ese lado, en cuanto a los bienes públicos. Por eso, en la guía menciona entonces la guía, a ver, miramos aquí atrásito, con esta explicación que, que he dado en este momento, pues yo no les voy a decir cuál es la respuesta correcta, lógicamente entre la A, B, C y D, pero si volvemos a leer las respuestas, ya podríamos tener entonces o estar en la capacidad de escoger la respuesta correcta desde lo que hemos explicado. Entonces, pues la idea no es responder la guía de actividades, sino que la idea es que a través de esta explicación que se da, pues podamos escoger la respuesta correcta y no olviden argumentar esa decisión, a no ser que en este momento alguien quiera prender el micrófono y decir, bueno, profe, pues teniendo en cuenta la explicación, la respuesta es la A, la B, la C o la D. En cualquier momento ustedes pueden abrir su micrófono y dar a conocer sus aportes si así lo desean. Entonces, em, siguiendo con las preguntas que tenemos allí, hay otra pregunta que es desde la actividad número 2 que dice, em, ¿por qué? Venga a ver. La actividad número 2 dice sería una solución eficiente, ta, 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 ta. En el análisis de las externalidades, un productor está considerando si debe ajustar su producción debido a los efectos negativos de la contaminación que genera, desde la perspectiva para internalizar los costos sociales asociados con la contaminación y hacer que los costos privados reflejen estos efectos. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones sería una solución eficiente para internalizar los costos sociales asociados con la contaminación y hacer que los costos privados reflejen estos efectos? Listo. Entonces, esto nos lleva a hablar un poco sobre la internalización de los costos sociales.
Mm, ¿Qué son los costos sociales de la contaminación? Básicamente los costos sociales son esos efectos que la contaminación genera sobre toda la sociedad, pero que no se reflejan directamente en el precio de los bienes o los servicios que están contaminando. Entonces, ¿qué incluye esto? Ejemplo, los daños a la salud pública, porque es que respirar aire contaminado o consumir agua contaminada, pues todo el mundo sabe que puede llegar a generar enfermedades, por ejemplo, respiratorias. Mm, en algunos casos, también enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, entre otras que podríamos mencionar. Mm, Porque es que las personas que padecen esos problemas de salud, pues muchas veces lo que se van a enfrentar es a una menor calidad de vida, ¿no? Y por lo tanto, si yo tengo una menor calidad de vida, yo también estaría generando un mayor costo para todo el sistema de salud pública. Entonces, ese es el problema que tienen todas las empresas que prestan los servicios de salud, que pues en países como el nuestro, pues no tenemos muy bien reglamentado todo lo que tiene que ver con la contaminación ambiental y pues son muchas las personas que se enferman debido a esto. Y los que pagan los platos rotos, pues además de los enfermos, pues son las entidades también prestadoras del servicio de salud, porque pues cada vez llegan más personas por este tipo de afectaciones y pues eso hace que sus rendimientos o sus ganancias pues vayan reduciéndose, ¿no? ¿A quién no le gustaría, a qué EPS no le gustaría, o a qué entidad de salud no le gustaría que cada vez llegaran menos enfermos, ¿no? Pero que sí les siguieran pagando por prestar este servicio. Entonces, además de los daños a la salud pública, también está la degradación del medio ambiente, porque la contaminación pues daña los recursos naturales. Eh, los ríos, se dañan los ríos, se dañan los bosques, los suelos y todo esto pues afecta a la biodiversidad y pues lo que hace es reducir la capacidad de la naturaleza para albergar vida, ¿cierto? Para sustentar la vida tanto humana como la animal. Y esto pues tiene implicaciones económicas, especialmente en algunos sectores, dígase en la agricultura, en la pesca y sobre todo en uno de los sectores de los cuales nosotros hemos venido como aumentando, que sería el turismo. Otra de las cositas que podríamos analizar es la pérdida de productividad, porque esos efectos de la contaminación pues no solamente son evidentes en la salud como ya lo miramos, sino también en la economía como tal. Y y la disminución de la productividad laboral porque gente se enferma causada por la contaminación, pues puede afectar gravemente la economía de una región, es decir, es más, de un país entero. Lo mejor que le puede suceder a un país es que tenga gente saludable, gente sana. Y cuando se tienen personas saludables, personas sanas, entonces tenemos trabajadores cada vez más productivos. Entonces a eso es que se refiere con la pérdida de la productividad. Y entonces, ¿por qué es importante reconocer esos costos? Mm, pues digámosle que el problema principal con los costos sociales de la contaminación es que pues en muchos casos las empresas no los asumen, ¿sí? Las empresas pueden producir bienes que son contaminantes a un costo relativamente bajo para ellos, porque pues ya no están, ya que no están pagando por los efectos negativos de esa actividad que ellos están generando, ¿no? Ellos no pagan por eso. En cambio, sí es la sociedad o cada uno de nosotros y más específicamente pues los ciudadanos, ¿cierto? Quienes deben afrontar pues estas consecuencias de esos daños. Mm, por lo tanto, a manera de conclusión, podríamos decir que es fundamental que todos nosotros y ustedes como estudiantes pues reconozcamos
que los costos sociales no son simplemente un concepto, por decirlo, abstracto, sino que definitivamente sí es una realidad totalmente palpable que afecta a todos, que afecta la vida diaria y que la salud que tenemos, si se deteriora, que si el río está contaminado, que si el río ya no se puede beber agua, que si ya no se pueden regar los cultivos, pues todo eso son los costos sociales de la contaminación. Entonces, uno cómo podría, como persona o como sociedad, cómo se podría abordar esta problemática. Entonces, aquí vienen desde la perspectiva económica algunas mm, soluciones, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, por un lado están los impuestos a la contaminación y es considerada como una de las herramientas más efectivas. Por eso lo llaman como el impuesto verde. Entonces, ¿por qué? Porque al imponer un impuesto sobre las emisiones, o sobre el uso de productos que generen grandes cantidades de desechos, pues podemos incentivar a las empresas a buscar quizá alternativas más limpias, ¿cierto? Entonces, este impuesto debería estar relacionado es con el daño real que cada tonelada de contaminante causa al medio ambiente y a la sociedad. Otra de las cosas o de los enfoques o digámoslo así como de las soluciones son los subsidios para las tecnologías limpias. Entonces lo que se hace ya no es cobrar un impuesto, sino lo que se hace es incentivar el uso de tecnologías que no contaminen o que reduzcan el impacto ambiental, ¿cierto? Es decir, ese sería como el otro camino. En lugar de, ¿cómo le llaman? La zanahoria del garrote, ¿cierto? En lugar del garrote, entonces llega la zanahoria a través de subsidios para tecnologías limpias. Otra solución, pues es la regulación y el pleno cumplimiento de las cosas. Entonces, mm, aquí, permítame, estamos en esta diapositiva. Aquí entonces tenemos las cuatro soluciones. Ya hablamos de los impuestos a la contaminación, hablamos de los subsidios a las tecnologías, estamos hablando entonces de la regulación y el cumplimiento, ¿cierto? Entonces, además de esas políticas fiscales como los impuestos, la regulación pues también sería una forma de mejorar como una solución. eh, Ponerle normas a la calidad del aire, el agua, el suelo, que sean unas normas estrictas y con un sistema de monitoreo constante, ¿no? Que garantice el cumplimiento, que las sanciones a las empresas que no cumplen las regulaciones, pues que de verdad sean regulaciones severas y que inviten a las empresas a tomar otras medidas para fortalecer o para mejorar las condiciones del medio ambiente. Y finalmente, pues la que más se utiliza es la educación y la sensibilización, ¿sí? Entonces, aquí lo que necesitamos es un cambio de mentalidad. Esto es lo esencial, porque es que los consumidores, lo que son las empresas y los gobiernos, finalmente deben entender que los costos de la contaminación pues no se limitan a la producción de productos y servicios, sino que eso se extiende a la sociedad en general. Entonces, la educación ambiental es un proceso clave para lograr solucionar la problemática. Por lo tanto, esto es una realidad innegable. Esto es una realidad que afecta profundamente a todos, a todas nuestras comunidades. El que diga que está por fuera de estas problemáticas realmente es un mentiroso. Y pues no podemos seguir permitiendo que esos beneficios inmediatos de la producción sin restricciones pues se logren a costa de un daño que es totalmente irreversible en el bienestar de toda la población, de, de sus hijos, de nuestros hijos, de todos. Por aquí tenemos una manito levantada de Claudia Lorena. Hola Claudia, buenas noches. ¿Qué nos quieres aportar? Hola, hola tutor, buenas noches, bien. Pues tengo para agregarte que es un tema realmente importante porque yo estudié mi secundaria en un municipio que se llama Villapinzón
allí nace el río Bogotá. Pero si tú vas a conocer, digamos, donde nace en el páramo y demás, es un río limpio, o sea, es un río que nace, pero la industria de los cueros, principalmente del pueblo, nunca ha sido regulada. O sea, siempre se ha intentado, se ha sensibilizado, se ha educado, pero pues en sí no se ha logrado cambiar Correcto. como esa problemática. Ajá, sí. Eh, en Bogotá hace muchos años, yo me acuerdo cuando yo iba a Bogotá y la contaminación del aire era una cosa totalmente palpable. Tú lo podías ver así a simple vista y cuando yo viajaba a Bogotá, los ojos se me ponían rojos. Era una cuestión bastante compleja. Hoy en día Bogotá es muy diferente, pero todavía hace falta mucho, mucho, mucho por hacer. Em, y, Claro, y tutor, sí, perdón, y tranquila. volviendo como al tema del río, ya su merced cuando lo ve pasar, digamos, acá en lo que es Funza, Mosquera, va contaminado, va sucio. O sea, el río Bogotá, de hecho, es una de las cosas que está más cerca, digamos, del centro de la capital ambientalmente y de lo que menos se ha trabajado o en lo que menos se ha mejorado. Correcto. Sí. Claudia, muchas gracias por ese aporte. No sé si de pronto alguien A más usted. haya vivido de pronto algún tipo de contaminación sobre esto que estamos hablando de los costos sociales, porque es que esta es una realidad, esto no solamente le pasa a unos pocos, todos nos vemos afectados en esta cuestión. Y pues mm, una de las soluciones que nos dan son los impuestos a la contaminación, pero es que estos impuestos a la contaminación, pues eso realmente muchas veces no se cumple, ¿no? Es más fácil como subsidiar a las tecnologías limpias, como incentivar a las tecnologías limpias, aunque tampoco a las empresas les interesa, porque es que las tecnologías limpias también son bastante costosas. Pero pues en algún momento tendremos que tomar la decisión. El presidente Petro es uno de los que dice, bueno, hay que dejar descarbonizar la economía también por el bienestar de, de, pues, del medio ambiente, ¿cierto? Em, pero pues también nos da mucho miedo, ¿cierto? Hay personas que les da mucho miedo cuando hablan de descarbonización de la economía, cuando se habla de dejar el petróleo y buscar otras fuentes de energía, entre otras cosas, ¿sí? Porque lógicamente la economía también está de por medio y eso es lo que hemos venido hablando. Pero definitivamente en algún momento vamos a tener que tomar decisiones y lo peor de todo es que cuando llegue ese momento vamos a tener que tomar decisiones, no cualquiera, sino decisiones totalmente drásticas por el bien de nuestros hijos, por el bien de nuestros nietos. Al fin y al cabo, los que estamos en este momento y que ya somos adultos, pues quizá no alcancemos en el corto plazo, mediano plazo, pues a ver los efectos devastadores de lo que estamos hablando, ¿cierto? Los costos de la contaminación, pero definitivamente los que sí lo van a ver son nuestros hijos o aquellos que de pronto ya tengan nietos. Entonces, mm, ya pasando, bueno, aquí estábamos hablando entonces de los impuestos a la contaminación, del impuesto verde. Y pasamos al punto número 3 o actividad número 3 que es sobre la fábrica de papel y las externalidades. Entonces, en este punto, lo que nos dice es que las externalidades, pues, son todos esos efectos secundarios de una actividad económica que puede afectar a otros, ¿no? Como la contaminación, que es lo que hemos venido haciendo o hablando. Eh, Y pues que para eso ya sabemos cuáles podrían llegar a ser las posibles soluciones. Entonces, la actividad número 3 nos trae
es un ejercicio donde existe una fábrica que se llama Papeles del Río S.A. y que genera una contaminación que afecta a la comunidad de ese lugar, de ese contexto. Entonces, que tenemos que resolver varios problemitas, como es el caso de calcular el costo social de producir una tonelada de papel, que determinar el nivel de producción, entre otros. Entonces, aquí traemos a colación los daticos donde está el dato de 250 por el costo privado de producción por tonelada, está el costo externo por valor de 60 y está el costo social por valor de 310. Entonces ahí en la lámina dice que el costo social total incluye tanto los costos privados como los costos externos, es decir, la contaminación. Y en este caso, el costo privado de producción es de 250 pesos o dólares por tonelada. El costo externo de contaminación es de 60 por tonelada, lo que resulta en un costo social total de 310 10 por tonelada. Entonces, mm, si quisiéramos resolver de una vez el costo social total, pues simplemente decimos que el costo social total es simplemente la suma entre el costo privado de producción más el costo externo de la contaminación. Y luego cuando el ejercicio pregunte sobre los niveles de producción eficientes, entonces uno para poder determinar el nivel eficiente, uno necesita es comparar el costo marginal con el precio de venta. Entonces, el costo marginal sería el costo privado de producción más el costo externo de contaminación. Es decir, esos 250 más 60 me da 310. Entonces, si el precio de venta es de 400 y el costo social de 310, entonces podríamos estar diciendo que la fábrica debería reducir la producción para que el costo social se iguale al beneficio social, ¿sí? Entonces, no es resolver la guía, como les digo, no es resolver la guía, pero sí darle de pronto algunas luces de cómo podríamos llegar a hacerlo. Entonces, mm, em, digamos que, bueno, pasemos aquí porque pues no vamos a resolver esta partecita, pero sí terminemos con una conclusión desde las externalidades y los bienes públicos. Entonces, digamos que eh, yo hago una conclusión y no sé si de pronto alguno de los que me están escuchando quiera hacer también una última conclusión, un último aporte, porque el tema es bien interesante, porque esto es lo que se denomina como la valoración económica ambiental. No sé si ya lo hayan escuchado en algún curso o en alguna otra ocasión. Ahora las especializaciones en formulación de proyectos, las especializaciones y maestrías en evaluación de proyectos, eso es lo que se está haciendo actualmente. Enseñarle a la gente, ¿sí? A los profesionales de cómo lograr valorar económicamente, ¿cierto? Todos estos bienes eh, y de cómo valorar esa contaminación, de cuánto, por ejemplo, nos daban el caso, en alguna oportunidad del caso de una finca, de cuánto uno podría valorar el precio de una finca, ¿no? Entonces, a través de la valoración económica ambiental, pues entonces uno lo que hace es coger todos los aspectos o todas las variables que inciden en la finca, como es, ¿será que la finca cuenta con agua? ¿Sí? ¿Será que cuenta con fuentes hídricas? ¿Será que hay una quebradita por ahí? ¿Será que pasa un río por allí? ¿Será que la finca con cuántos árboles cuenta? Si esos árboles entonces producen, ¿sí? ¿Y qué producen esos árboles? ¿Será que producen frutos del contexto? ¿Cierto? ¿Cuántos árboles hay allí? Que si la finca queda muy cerca o muy retirada de la carretera principal. Entonces, todas esas cositas le enseñan a uno en estas especializaciones y maestrías, como la valoración económica ambiental, cómo lograr darle valor a algo que es totalmente intangible. Entonces, para
como conclusión, pues en cada actividad, pues sí es importante analizar y que argumentemos la solución que hemos adoptado y sobre todo, pues entendiendo la relación que existe entre la teoría económica y pues estas implicaciones que son prácticas de las externalidades y de los bienes públicos. Porque esto más adelante es lo que nos va a dar luces para que podamos aplicar o por lo menos logremos diseñar políticas gubernamentales. Porque siempre lo que debemos hacer es pensar pues en la eficiencia social y en los beneficios pues para toda la comunidad. Por eso ustedes están estudiando un programa que es muy bonito, que es el programa de economía. Yo también soy economista y pues tener en cuenta ahora esto de la valoración económica ambiental, el medio ambiente y las externalidades, eso es lo que de aquí en adelante va, digámoslo así, en palabras coloquiales, va a mandar la parada. Si ustedes se empiezan a especializar en estas cuestiones, pues serán profesionales que las empresas los van a necesitar cada vez más. No sé de pronto qué expectativas tengan de estudiar más adelante, de hacer algún posgrado, si de pronto ya lo han pensado o no. No sé si de pronto queramos culminar esta webconferencia con algún aporte, alguna conclusión. Profe, pues aprovechando que no había estado como tan presente en las otras web conferences, quería comentar que lo que me ha impresionado en la universidad, porque yo inicié pues en una universidad, digamos, presencial y luego homologué con la UNAT. Entonces, digamos que hasta ahora llevo 2 semestres, pero me impresiona mucho el tema de la economía solidaria, digamos, de los Ujú, alcances a futuro, a mediano y a largo plazo que pueda tener pues en un país como Colombia. Me parece muy importante que sea tenido en cuenta y que sea como incluido, porque en verdad pienso que con la super, digamos, siempre se piensa que maximizar beneficios va más con producir más, vender más, sí, pero tal vez en eso no, lo que comentaba el profe de los bienes públicos, de los recursos naturales, de todo este costo, digamos, social, no se ha tenido en cuenta, no se, no se ha ujú, valorizado, digamos, lo que somos, los recursos que ujú, tenemos y hemos estado perdiendo parte de muchos de los recursos, tal vez porque miramos hacia el lado equivocado o porque no lo hemos, digamos, incluido. No lo hemos determinado. De hecho, yo ni siquiera lo había pensado en la economía. No tenía como ese concepto de la economía solidaria como tal. Gracias. ajá. Vale, muchas gracias, Claudia. Sí, definitivamente. Y eso que vivimos en un país totalmente biodiverso y decimos que Colombia es el primer país en ¿qué? En mariposas y cosas, ¿cierto? Pero ni aún así pues tomamos conciencia de la importancia que tiene todo esto del costo social de los bienes públicos y pues dejar ahí como la espinita para que reflexionemos al respecto, porque si vivimos en un país tan bonito y tan biodiverso, pues lo mínimo que tenemos que hacer pues es cuidarlo. Entonces, gracias Claudia Lorena por esos aportes que haces, gracias a Juan Camilo, A usted, gracias profe. a todos los que se encuentran conectados. Con esto, pues damos fin a esta webconferencia. Si Dios lo permite, mañana estaré subiendo la grabación en cada uno de los foros. Y un abrazo para todos. Una feliz noche. Gracias. Gracias, Feliz profesor, que esté noche. muy bien. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Buena noche. Salud.